Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar de Codemotion. Empezamos la temporada de septiembre, primavera, verano y 2020-2021. En esta ocasión, este webinar lo traemos junto a Codehouse Academy, que nos ayuda a coordinar este webinar, en el cual vamos a hablar sobre Microsoft Power BI, que es la herramienta para visualización de datos de Microsoft. Y bueno, tenemos un speaker que nos va a presentar, un ponente, Matías Reimers, que controla muchísimo de Power BI y de visualización de datos, así que los dejo con él. Cualquier dudas o preguntas, vamos a tener al final la sesión con preguntas y Q&A, como se diría. Tienen dos opciones para hacer preguntas. Una es a través del chat, hay una parte de una pestañita de preguntas, y si no, también la otra opción, si les resulta más cómoda, es levantar la mano para pedir hablar y preguntarlo por audio. Así que nada, los dejo con Matías y bueno, que disfruten del webinar. Vale, muchas gracias, Francisco, por la presentación. Bueno, pues hola a todos y a todas. Antes de nada, os ha comentado Fran el tema de las preguntas. Sí que os agradecería, ya que bueno, estoy yo solo dando la charla, sí que os agradecería que, pues, si tenéis alguna duda, os la apuntéis y lo hacemos al final, ¿vale? Al final, sí que, es que como voy a estar todo el rato hablando, no voy a estar pendiente del chat, entonces es mejor hacerlo al final, de viva voz, pues cualquier pregunta que tengáis, me preguntáis y yo os contesto encantado, ¿vale? Bueno, pues sin más dilaciones empezamos. Bueno, bienvenidos a este webinar de cómo manejar grandes cantidades de datos con Microsoft Power BI. No sé si habréis tenido contacto ya alguno con esta herramienta, pero bueno, es una de las herramientas hoy en día de Business Intelligence y de visualización pues más utilizadas y más demandadas en el mercado, ¿no? Antes de empezar, pues bueno, os hago una pequeña presentación. Yo soy Matías Reimers, soy consultor de Business Intelligence en Bravent y bueno, he trabajado en diferentes empresas, pasando por diferentes departamentos, aplicando pues varias herramientas de BI, pero principalmente bueno, Power BI, que es una herramienta que conozco bastante bien y he aplicado a diferentes negocios. Bueno, siempre que hago una charla, primero pongo una agenda para que veáis más o menos los bloques en los que se va a dividir el webinar. Primero haremos una introducción acerca de los datos, del mundo de los datos hoy en día, cómo bueno, pues han adquirido una gran importancia. Luego también hablaré sobre el tratamiento que se debe hacer a los datos para obtener una información sobre la que tomar decisiones. Los datos en bruto no nos dicen nada, necesitamos tratarlos, ¿no? Bueno, pues también hablaré de eso. Luego pasaremos al segundo bloque en el que hablaré sobre la herramienta de Power BI, bueno, pues sobre las características que tiene, los diferentes módulos en los que está dividida, muy importante tener eso en cuenta y saberlo. Y bueno, pues luego al final pondré pues, en el último bloque varios ejemplos en los que he trabajado bueno, pues, en diferentes negocios utilizando la herramienta de Power BI, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con la introducción. Bueno, yo siempre que hablo de Power BI, en concreto, bueno, de todo el tema de Business Intelligence y datos, siempre pongo esta imagen, bueno, como veis es un campo de petróleo, y siempre pongo esta frase aquí abajo, los datos que son el petróleo del siglo XXI. Alguien la dijo hace poco, hace no muchos años, y la verdad es que es así. Los datos, ¿en qué se parecen al petróleo? Bueno, el petróleo, el petróleo en bruto, el petróleo crudo, si no se refina, pues no sirve para nada, ¿no? Pero si lo convertimos en gasolina, en queroseno, en gasoil, pues podemos mover aviones, tanques, de todo. Tiene una fuerza impresionante. Pues los datos es más o menos igual. Los datos en bruto no nos sirven de mucho. Si nosotros tenemos una base de datos de 22 millones de filas, pues no nos sirve absolutamente de nada. Nos quedamos mirándolo y bueno, pues no nos dice nada, ¿no? Pero si esos datos nosotros los limpiamos, los ordenamos, los tratamos, los modelamos y luego los visualizamos, pues vamos a poder obtener una información súper valiosa para luego tomar decisiones, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el papel que tienen los datos hoy en día en las empresas? Bueno, las empresas principalmente lo que quieren es crecer, ¿vale? Una empresa, toda empresa que se precie, pues el principal objetivo es crecer. ¿Cómo crecen? Bueno, en base a la toma de decisiones. La toma de decisiones, esas decisiones pueden ir en torno a un aumento de rentabilidad o tomando una estrategia determinada. Por ejemplo, hoy en día las empresas están, por la situación que tenemos del COVID, están tirando más para el tema del teletrabajo, están enfocando su modelo de negocio más en el teletrabajo. Luego también en el sentido de diversificarse, ¿no? Hay empresas que la forma que tienen de crecer es en base a la diversificación de su negocio. Bueno, pues todo esto, todas estas decisiones para que las empresas crezcan, se toman principalmente hoy en día en base a datos, ¿vale? En base a pues, todos los datos que van recopilando estas empresas en sus bases de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, el proceso? Bueno, nosotros partimos de unos datos que nos van a aportar una información que nosotros, como os decía antes, en bruto no nos dice nada, pero que si nosotros tratamos, vamos a ser capaces o sea, si cogemos esos datos, los limpiamos, los ordenamos y los visualizamos, vamos a ser capaces de obtener una información útil para nosotros. Esa información útil sobre esa información nos vamos a basar para tomar decisiones. Y esas decisiones pues, van a ir enfocadas a un aumento de lo que decía antes. Cada empresa va a tener digamos, su toma de decisiones y, bueno, aquí he puesto el caso de la rentabilidad. Al final, lo que más nos interesa es aumentar nuestra rentabilidad y luego, pues, que eso se reporte en nuestros resultados, ¿vale? Pero, como veis, todo parte de una serie de datos que tenemos y que tenemos que tratar de alguna manera para tomar una decisión, ¿no? ¿Cuál es el proceso del que os estoy hablando? Bueno, nosotros partimos de los datos en bruto, los datos crudos, por así llamarlo, y esos datos la primera etapa sería limpiarlos. Es decir, nosotros a lo mejor tenemos una base de datos con un montón de registros y en el campo ciudad aparece Manolo. Bueno, pues, digamos que todos esos outliers tenemos que limpiarlos. Parece una tontería, pero es una cosa que pasa con bastante frecuencia, ¿no? Que haya bastantes outliers en los datos crudos. Entonces, la primera etapa sería limpiar esos datos. Esta es una etapa bastante importante porque da igual que luego los ordenemos y que los adaptemos a nuestro negocio, automaticemos un proceso, si están mal los datos de partida. Entonces, este primer paso es bastante importante, ¿no? Tenemos que limpiarlos. Luego tenemos que clasificarlos. Bueno, ¿clasificarlos por qué? Pues, hombre, si tenemos 10 filas, una base de datos con 10 filas, pues bueno, ahí tampoco hay mucha pérdida. Pero imaginaos que tenemos una base de datos de 22 millones de filas. Bueno, pues si lo tenemos clasificada información, va a ser mucho más fácil para nosotros, si tenemos que ir a un dato en concreto, encontrarlo rápido, ¿no? Pues es bastante importante clasificarlo. Luego la siguiente etapa sería la automatización, es decir, el modelado de esos datos para nuestro negocio. No es al final siempre partimos de una base de datos, los cuales limpiamos y clasificamos, pero claro, luego tenemos que amoldarlos a nuestro negocio. No es lo mismo la automatización para obtener un reporte que nos diga pues, el número de, por ejemplo, el reporte para ver las habitaciones que hay libres en un hotel, que para ver pues el número de horas que se han consumido de un proyecto, o para ver, no sé, el número de canciones que ha cantado Nicky Jam este año. No sé, pues, cada modelo, cada reporte para cada cosa necesita un proceso de automatización distinto, ¿no? Y luego al final, el último paso sería la visualización. Ya tenemos nuestros datos limpios, clasificados, modelados y luego ya los visualizamos. Y una vez que los tenemos visualizados, ya es esa información sobre la que vamos a tomar las decisiones. El papel del Business Intelligence hoy en día en las empresas. Bueno, el Business Intelligence es importante comprender que no es algo concreto de un sector, sino que se puede aplicar es una ciencia bastante cross, ¿vale? Se puede aplicar a prácticamente todos los departamentos que hay en una empresa, ¿no?
departamento financiero, pues para hacer, pues para ver los cash flows que ha tenido la empresa, incluso para hacer predicción de cash flows, por supuesto en recursos humanos, pues para ver no solamente los trabajadores que tenemos ahora mismo en nuestra empresa, dónde están ubicados, las horas que están consumiendo, sino también los que queremos incorporar a nuestra empresa, ¿no? Todo el tema de recruiting se basa mucho en datos también. Por supuesto, tema de desarrollo de negocio, tema de ventas, muy importante, y también bastante importante el marketing, ¿no? Sobre todo todas las estrategias de marketing, sobre todo que hoy está muy de moda esto del marketing, pues van muy ligadas a temas de análisis de datos y bueno, de todas las herramientas que se encargan de visualizarnos estos datos, ¿no? Bueno, después de haber hecho esta introducción, después de ver pues cómo todo el proceso, ¿no? Desde que tenemos los datos crudos hasta que tenemos los datos para visualizar y para tomar decisiones, después de esto, pues vamos a pasar a ver más a fondo la herramienta de Power BI, ¿vale? La herramienta de Power BI, ¿cómo podríamos definirla? Bueno, el Power BI es un conjunto de herramientas de análisis que permite visualizar los datos y compartir información. Al fin y al cabo, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, Power BI está compuesto por una serie de entornos de trabajo que lo que van a hacer es recoger una cantidad de datos en crudo, una cantidad de datos sin tratar, y va a pasar por todos esos entornos y va a acabar como una visualización sobre la que nosotros vamos a tomar decisiones, ¿vale? El objetivo siempre es transformar datos en información valiosa para la toma de decisiones. Como veis aquí arriba, he puesto una especie de esquema donde se ven, para mi gusto, las dos principales características de Power BI. A la izquierda vemos los distintos fuentes de datos, que bueno, es una de las para mí una gran ventaja que tiene Power BI, porque tenemos actualmente más de 60, tenemos la posibilidad de conectarnos a más de 60 fuentes de datos diferentes, ¿no? Eso nos facilita mucho el trabajo. Prácticamente cualquier fuente de datos en la que esté la información nos vamos a poder conectar de una forma u otra, ¿no? Y luego, por otro lado, a la derecha, como podéis ver, pues hay diferentes paneles, diferentes reports. Y bueno, como podéis ver, Power BI es una herramienta con una visualización muy buena. Tiene, bueno, pues bastantes colores, bastantes gráficos, ¿no? La posibilidad de customizar mucho los informes para los clientes. Y parece una tontería, pero eso es algo bastante importante, sobre todo a la hora de, hombre, no es lo mismo. Al final, para lo que sirve es para ver una información sobre la que tomar una decisión. Entonces, no es lo mismo ver un informe en blanco y negro, digamos que no tenga un poco de gracia, ¿no? Por así decirlo, que pues, ver un informe bien ordenado, con sus colores, todo bien puesto, es mucho más friendly para la persona que lo está viendo. Entonces, es otra característica bastante importante de modo de ver y con la experiencia que tengo con los diferentes clientes que he tenido, es otra gran característica que tiene la herramienta. Bueno, vamos a pasar ahora a ver los espacios de Power BI. Esto es, yo diría, la slide más importante de la charla, porque aquí es donde se entiende realmente cómo funciona la herramienta. Nosotros en Power BI tenemos 3 espacios de trabajo. Tenemos el Power Query, que es el primero, el primer simbolito que vemos. Voy a ir de izquierda a derecha, ¿vale? El primer simbolito que tenemos. Luego tenemos el Power BI Desktop y luego el Service. Digamos que la conjugación de estos 3 entornos de trabajo, lo que es, digamos, es lo que nos permite transformar los datos crudos en una visualización sobre la que tomar una decisión y, sobre todo, poder compartirla con más usuarios, ¿no? Eso ya os iré contando más adelante. El primer entorno de trabajo, el Power Query, ¿qué nos permite? Bueno, primeramente nos permite llevar a cabo el acceso a los datos, ¿vale? Conectarnos a la base de datos, eso también se puede hacer desde el Power BI Desktop, pero bueno, el Power Query digamos que es la primera aproximación. Bueno, en este entorno de trabajo principalmente vamos a llevar a cabo transformaciones. ¿Qué queremos decir con eso de transformaciones? Pues bueno, lo que os decía antes,
nosotros nos conectamos a la fuente de datos origen e importamos una base de datos cualquiera, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esa base de datos importada en Power BI, la hemos cargado, vemos que, bueno, pues en el campo ciudad pone Enrique, pues hay que quitarlo, ¿no? O a lo mejor los números, en vez de con coma, vienen con punto o viceversa. O en algunos campos no viene el nombre. En fin, son diferentes casuísticas que se pueden dar y que tenemos que, antes de cargar esa base de datos en Power BI Desktop, pues tenemos que pulir, ¿no? Todos esos detalles. Bueno, pues todo ese tipo de transformaciones las llevamos a cabo en Power BI. Una vez que tenemos, digamos, hemos conectado con nuestra fuente de datos, hemos cargado la información en Power Query, la hemos limpiado, ya la cargamos en Power BI Desktop. Entonces, ¿qué va a pasar en Power BI Desktop? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es construir nuestro modelo. Es decir, ya tenemos nuestros datos limpios y ordenados y ahora tenemos que amoldarlos al tipo de negocio que para el cual estemos haciendo el reporte, ¿no? Lo que os decía antes, no es para cada negocio se va a hacer un reporte diferente, se va a moldear la información de una manera o de otra. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Establecer relaciones entre las tablas. Nosotros la información la hemos cargado en tablas, ¿no? Bueno, pues esas tablas las tenemos que conectar unas con otras. Y luego a partir de ahí modelamos los datos. Los modelamos con un tipo de lenguaje propio de Power BI, que es el lenguaje DAX, que bueno, no es muy complicado, en cierta medida se parece bastante al lenguaje de Excel, no es exactamente igual, pero se parece bastante. Y con ese lenguaje, con el lenguaje DAX, nos encargamos de hacer todos los cálculos para moldar, para sacar los datos, los KPIs o los gráficos que queremos, ¿no? Y luego, finalmente, una vez que ya tenemos todas nuestras tablas colectadas, tenemos todas nuestras medidas hechas, nuestro modelo construido, vamos a visualizar esos datos, ¿vale? Pues vamos a visualizarlo de diferente manera. Ya os he dicho al principio, en Power BI tenemos una variedad de gráficos pues muy grande, ¿no? Entonces, eso se escapa un poco del objetivo de la charla, pero bueno, os animo a que os metáis en la herramienta y lo veáis porque yo creo que es la herramienta que más variedad tiene ahora mismo en el mercado de posibilidades en cuanto a visualización. Y luego el último entorno es el Power BI Service. El Power BI Service, digamos que es el servicio de Power BI en la nube, en la web. ¿Para qué nos va a servir el Power BI Service? Pues bueno, una vez que tenemos construido nuestro reporte, nuestro dashboard, vamos a publicarlo en la web y a partir de ahí es donde vamos a poder compartirlo, porque al final el objetivo final es compartirlo. O sea, nosotros hemos creado nuestro modelo en local, en nuestro PC local, pero claro, de nada nos sirve tenerlo nosotros, queremos compartirlo con el resto de la gente, ¿no? Pues para eso está Power BI Service. Nosotros publicamos en Power BI Service, compartimos con el resto de la gente y bueno, podemos también incluso otorgar roles. Nosotros, por ejemplo, hemos creado un informe del presupuesto de los ingresos de una empresa, de una multinacional, para cada departamento, ¿no? Pues imaginaos, nosotros lo publicamos en Power BI Service y para las personas que pertenecen al departamento de ventas, pues vamos a darles acceso solamente a la parte de ventas. Las personas que sean del departamento de data, pues vamos a darle solamente acceso a la parte de data. En fin, podemos otorgar roles, podemos filtrar la información que puede ver la gente en función de quién sea, ¿no? Y bueno, básicamente, bueno, luego también desde la plataforma de Power BI Service podemos hacer refrescos automáticos, podemos programar actualizaciones automáticas en función de la licencia, porque Power BI tiene diferentes licencias, pues vamos a tener mayor o menor número de actualizaciones. Ahí sí que no estoy muy enterado del número de actualizaciones que tiene cada licencia, pero bueno, creo que la licencia Pro, que son en torno a 8 euros al mes, teníamos más de 20 refrescos al día. O sea que bueno, hay una periodicidad bastante alta. Bueno, pues dicho esto, esto es repetirse un poco más de lo que os acabo de decir. En Power BI podemos trabajar on-premise y en la nube, ¿no? En tema de on-premise, pues todo lo que es
conectarnos a los datos, preparar los datos y modelarlos y crear los reportes, visualizarlos. Y luego la parte de cloud, pues ya sería compartir la información con gente de la organización y con gente de fuera también de la organización, ¿vale? Podemos compartir con ambos. Bueno, características de Power BI. Bueno, pues con todo lo que os he ido contando, ya os podéis imaginar alguna. La primera es una herramienta bastante visual, muestra de forma muy clara los datos. Esto viene también en relación a la cantidad de diferentes tipos de gráficos que tiene y de visualizaciones. Luego es una herramienta muy intuitiva, es bastante fácil de manejar. De hecho, vamos, estoy seguro que si no habéis tocado Power BI en vuestra vida, estoy seguro que nada más abrirlo, si lo abrís ahora mismo, de un vistazo podéis más o menos ubicaros, ¿no? Tenéis el lienzo, donde van a ir todas las tablas, gráficos y tal. A la derecha tenéis todos los gráficos que tenéis a vuestra disposición. Más a la derecha tenéis todas las tablas que habéis cargado en el modelo. Es decir, es bastante intuitivo, ¿vale? Evidentemente, pues tienes que toquetearlo un poco para ir metiéndote en la herramienta, pero solamente de un primer vistazo es muy amigable. Y luego, aparte, tenéis muchos recursos en Internet gratuitos para empezar a practicar. En ese sentido, también Power BI tiene ofrece muchas posibilidades para empezar a trabajar con la herramienta. Luego, ofrece otra gran característica, que ofrece un entorno de trabajo colaborativo. Esto está sobre todo ahora mucho de moda, ¿no? El tema del trabajo colaborativo. Lo que os comentaba antes, compartir información. De nada nos sirve de crear un reporte o un dashboard y quedárnoslo nosotros en nuestro PC. Al final lo tenemos que compartir, ¿no? Y bueno, esa posibilidad también de otorgar roles a la gente, pues da mucho juego. Y es, bueno, ese trabajo, esa flexibilidad y ese trabajo colaborativo que nos aporta, pues es bastante importante, ¿no? Y luego también tiene una característica que, bueno, esto sí que todavía tiene que desarrollarse un poco más, pero nos ofrece la posibilidad de desarrollar análisis predictivos con script de R, ¿vale? También tiene esa parte de trabajo predictivo, que ya os digo, esto todavía tiene que desarrollarse un poco más, está en versiones bastante iniciales, pero también existe y, bueno, se puede utilizar. Bueno, esto es un esquema que os he puesto de todo lo que sería el trabajo colaborativo. No sé si, vamos, no es muy entendible porque no he puesto ningún nombrecito por aquí, pero bueno, os cuento un poco por encima. Nosotros, cuando publicamos el reporte en Cloud, en Power BI Service, tenemos un workspace, un espacio de trabajo donde metemos nuestro informe. Entonces, ahí vamos a estar nosotros como administradores y podemos invitar a más gente dentro de nuestro espacio de trabajo para trabajar sobre ese informe, ¿vale? Nosotros podemos trabajar tanto en local como en la nube en el informe. Y luego, una vez que tenemos el informe o el dashboard ya creado, lo podemos publicar dentro de la nube en una app, y ahí sí que pues damos acceso a gente de nuestra organización y de fuera de la organización, ¿vale? Bueno, también aquí poneros la posibilidad, es una herramienta multiplataforma, ¿vale? Entonces, sobre todo a mí me gusta el tema del móvil. Yo lo he utilizado y está chulísimo porque tienes ahí todo, bueno, pues reportes, pero en un espacio muy pequeño, y bueno, tiene bastante, evidentemente, ahí no puedes programar, pero tiene bastantes, en cuanto a visualización, está bastante conseguido y tiene bastantes funcionalidades. Y bueno, también lo podéis tener en vuestra tablet, en fin, es una herramienta multiplataforma y que también tiene esa ventaja, ¿no? Por ejemplo, el tema del móvil. El móvil te lo puedes llevar a cualquier sitio y puedes consultar los datos en cualquier momento, ¿no? Esa es otra gran ventaja que tiene la herramienta. Y bueno, esta slide, aquí os he puesto básicamente todas las características y ventajas de las que os he hablado hasta el momento. ¿Qué nos permite Power BI planificar de forma eficaz? Pues lo que llevo diciendo durante toda la charla. A nosotros nos interesa visualizar la información sobre la cual tomar una decisión, ¿no? Bueno, pues si la visualizas de una manera clara,
transparente, pues va a ser mucho más fácil tomar decisiones, ¿no? Va a ser mucho más fácil planificar. Bueno, luego, otra característica muy importante es que nos permite realizar el proceso completo de manipulación de datos. Hay mucha gente que confunde Power BI con una herramienta únicamente de visualización, y no es así. Power BI es una herramienta que nos permite modelar los datos, nos permite cargarlos, transformarlos, limpiarlos, modelarlos, visualizarlos y luego compartirlos. Es decir, podemos hacer desde la base de datos origen, donde están los datos crudos, podemos hacer el proceso entero, ¿no? Power BI en ese sentido es una herramienta muy completa y eso la gente pues, no lo acaba de ver en muchas ocasiones y creen que solamente pues, sirve para visualizar. Luego es una herramienta que nos, como decía, multiplataforma, lo que os acabo de comentar, nos ofrece una gran flexibilidad y la posibilidad de hacer informes muy customizados al tener tanta variedad de posibilidades en cuanto a visualización, tanto gráficos, tablas, matrices, filtros, pues podemos representar la información muy a gusto del cliente, ¿vale? Podemos hacer informes muy personalizados. Y luego, también muy importante, que esto es importante que lo sepáis, es que es una herramienta que está sometida a actualizaciones constantes. Prácticamente cada mes salen cosas nuevas, hay una comunidad muy activa de Power BI donde pues cualquiera de nosotros puede plantear una mejora de la herramienta y bueno, algunas de las mejoras que llegan digamos, a los servicios de Power BI, pues las aplican y sí que es verdad que es una herramienta que está viva, ¿no? Que está actualizándose continuamente. Y bueno, ahora para finalizar, pues voy a mostraros algunos ejemplos con los que he trabajado en Power BI en diferentes negocios. Bueno, este es bastante característico, este no lo hice yo, lo ha hecho un compañero. Del tema del COVID, ¿no? Toda esta información viene de la página del Ministerio de Sanidad. Directamente nos podemos, eso es otra de las posibles conexiones que nos permite hacer Power BI. Podemos conectarnos a una página web y obtener los datos que hay, ¿no? Los datos que están representados en esa URL. Y bueno, pues en este caso, fijaos, esto parece algo súper conseguido y bastante logrado, pero este dashboard está hecho en menos de 3 horas. No tiene mucho más. Si sabes manejar el lenguaje DAX y tal, pues no tiene mucha dificultad. Parece que sí, pero luego no tiene tanta. Es bastante intuitivo, lo que os decía antes. Y bueno, también pues, son informes bastante interactivos, como veis, pues tenéis filtros, son bastante dinámicos. Luego aquí, esto es un reporte que hice para un hotel, pues fijaos, aquí en función del estado de la habitación, pues digamos, cambia el color, ¿no? Simplemente con cambiar el origen de datos, pues un numerito, pues aquí nos cambia el color, ¿no? Esto también era bastante, fue bastante utilidad para el cliente porque, bueno, aquí de un vistazo pues estás viendo el estado en el que están las habitaciones de tu hotel, ¿no? Para gestionarlo pues es resuelve bastante. Y luego esto es un ejemplo de digamos, de un report con datos de Azure DevOps, ¿vale? De un proyecto ficticio. Y bueno, pues como veis, pues todo esto son tarjetas, KPIs, que tienen por detrás un cálculo en DAX y nos da un numerito, ¿vale? Y luego, pues todos estos filtros que bueno, pues al final es bastante dinámico porque puedes ver mucha información en poco tiempo, muy combinada, podemos hacer combinaciones entre todos estos filtros y es bastante, en ese sentido, bastante dinámico. Y luego si lo reflejas, bueno, pues con un poco de colorido, este no está muy conseguido, ¿no? Pero con un poco de colorido y bien ordenado, pues es bastante friendly para el cliente y vamos bastante resultado. Y bueno, poco más. Hasta aquí ha llegado la charla. Espero que os haya gustado. No sé si habrá alguna pregunta. Ahora es el momento. Bueno, muchísimas gracias, Matías, obviamente, por dar este webinar. Y bueno, damos un par de segunditos, minuto y medio,
a la gente para si quiere hacer alguna pregunta, pueden hacerlo a través tanto de la pestaña de preguntas o de questions, dependiendo de cómo tengan la aplicación, o también con la posibilidad de levantar la mano por si quieren hacer alguna pregunta. Igualmente, comentar que, bueno, tanto ahí como deja Matías su correo, pueden luego subiremos el webinar, como siempre, a nuestro canal de YouTube. Así que también pueden volver a verlo o verlo por primera vez si es que no están aquí. Y eso, así que, a ver, Parece que no hay... dejamos unos segunditos más por si acaso. Sí, bueno, vamos a dejar un tiempo. Os animo a que empecéis a utilizar, si no lo habéis utilizado hasta ahora, la herramienta, porque puede dar un valor añadido bastante alto en vuestro trabajo. Es una herramienta que pues das un salto de calidad en cuanto al análisis de los datos, pues brutal. Entonces, y además es bastante agradecido, es fácil de hacer y es bastante agradecido. Vale, mira, tenemos Parece la que hay primera aquí... pregunta. Sí, la puedes leer, vale, ok. Pues pero no la veo bien. Si me la Vale, ok. puedes... Te digo entonces, pregunta Perfuses, ¿dónde podemos encontrar los mejores recursos formativos? Vale, bueno, yo siempre respecto a formación y por experiencia propia, siempre aconsejo que os descarguéis el libro de preparación, la guía de preparación del examen de, bueno, lo que es la certificación de Microsoft del examen de la certificación de Power BI. No lo digo para que os compréis el libro, lo podéis descargar, ahí imagino que habrá páginas en las que lo podéis descargar gratis. En ese libro básicamente está todo lo que es la parte de transformación de datos y luego modelado. Ahí está absolutamente todo genial explicado. O sea, para una persona que empiece desde cero con la herramienta, la verdad que para mí ese libro es la Biblia. Yo lo tengo aquí al lado siempre que estoy trabajando con Power BI, lo tengo al lado y cuando tengo alguna duda abro el libro. Quizá para la última parte, lo que es Power BI Service, ahí está un poco flojo, ¿vale? Pero bueno, básicamente todo tema de DAX y todo el tema de transformación de los datos, para mí es inigualable. Luego también, pues, en la propia página de Microsoft tenéis muchísima información, muchísima información. Vosotros ponéis Power BI, Microsoft Documents y, bueno, ahí tenéis muchísima información y muchísimos recursos. Para empezar, tenéis un montón de ejercicios y bases de datos sobre las que empezar a trabajar en la propia página. Si indagáis un poco lo veréis. Y bueno, os recomiendo que empecéis con ejemplos básicos. Incluso los ejemplos que tenéis en la página de Microsoft son luego los que se aplican en el libro que os estoy diciendo, en la guía para el examen de la certificación de Microsoft. Entonces, en ese sentido, pues lo tenéis bastante coordinado y ahí podéis, para empezar, desde luego, es lo que yo siempre recomiendo. Vale, guay. A ver, aquí esta es una poco, bueno, no tan larga, pero sí que, bueno, Samuel nos dice, hola Matías, muchas gracias por la presentación. Ahora mismo estamos implementando Power BI en mi empresa y tenemos dudas a la hora de compartir el informe en un iframe o web. ¿Es necesario tener iniciada la sesión de Microsoft o crearse la versión Pro? Así pregunta. Vale, vosotros siempre que compartáis información en Power BI Service, necesitáis, todas las personas que accedan a lo que estáis compartiendo necesitan licencia Pro, ¿vale? La licencia Pro, no sé si está en torno a 8 euros, no sé, 8 y pico. Y todos necesitan tener licencia Pro, ¿vale? Tanto para acceder al workspace como para acceder a la información que estáis compartiendo. Entonces, bueno, no sé si va por ahí la pregunta, pero sí, vamos, se necesita tener todo el mundo que quiera acceder al informe necesita licencia.
Vale, guay. Y una pregunta más, Francisco nos dice, bueno, te pregunta si la integración con otras plataformas como Salesforce es directa, vía API, por ejemplo, o se requieren generar tablas y hacer cargas manuales. Es directa, es directa. De hecho, por ejemplo, con Azure, el ejemplo que os he puesto de esa, digamos, del proyecto de Azure DevOps, donde ponía diferentes, bueno, pues lo pongo aquí. Por ejemplo, toda esta información que hay por detrás está obtenida vía API desde, bueno, pues cogiendo la información desde DevOps, directamente desde Azure DevOps. En Salesforce no lo he hecho, no lo he probado, pero imagino que será exactamente igual. Vía API tú puedes cargar de forma directa tus tablas en tu modelo. Vale, guay. Y creo que nada más, no tenemos más preguntas de momento. Nada, recordarles obviamente que si quieren pueden mirar de nuevo el webinar en nuestra página de YouTube. Lo subiremos probablemente entre mañana y el viernes. Y bueno, cualquier cosa, ahí tienen los datos de Matías y podéis preguntar. Y nada, muchísimas gracias por participar en este webinar. Un honor tenerte como invitado en el primer webinar de la temporada. Y bueno, nada, Muchísimas gracias a vosotros. estamos, Cualquier estamos cosa, hablando. cualquier duda que tengáis, me podéis escribir por LinkedIn y lo hablamos más distendidamente. Y bueno, pues eso, que encantado de haber estado aquí con vosotros y espero estar en más ocasiones en el futuro. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, Matías. Y bueno, para los que nos están Bien, todavía viendo, gracias por haber venido. Y bueno, nos vemos en próximos webinars de CodeMotion. Hasta luego. hasta luego, hasta luego.